Un segundo. Ahora sí. Bueno, ¿ahí se ve? Sí, se ve. Bien. Bueno, perfecto. Estamos... Consulta antes de arrancar. ¿Ustedes ya empezaron a organizar los grupos para la materia? Sí, profe, acá lo tenemos armado, ¿eh? Muy bien. Después, alguno, alguna me podrá compartir eso por mail. Ahí vengo. Sí. ¿Qué cosa que compartí por mail? ¿Cómo están conformados los grupos? Ah, No te hagas, Carla, no te hagas. nosotros estamos en el mismo grupo, ¿no? Ah, estaba asustada. Claro. Bien, vamos. Tengo chicos, si me puedo incorporar alguno, me avisan. Dale, Isma, de una, ¿estás sin grupo, decís? Sí. Bueno, ahora se ve negro la presentación, Manuel. Ahí volvió. ¿Ahí? Ahí volvió, sí. Bueno, muy bien. Arrancamos entonces. Bueno, en la clase de hoy lo que vamos a estar viendo es la primera parte de la unidad 2, que versa sobre la formación económica, social y también, digamos, política durante el periodo colonial, ¿no? En primer lugar, vamos a estar viendo el contexto internacional en el que va a tener lugar este proceso, viendo asimismo el papel dinámico bueno, corrección. En ese sentido, nosotros vamos a estar fundamentándonos principalmente para ver este periodo histórico en el texto, en un libro muy importante, por lo menos para la historia económica nacional, que es la economía argentina desde sus orígenes hasta principios del siglo XXI, de Aldo Ferrer. Es un libro que el autor, Aldo Ferrer, no sé si lo conocen, si lo tienen, No. es un economista desarrollista eh, que escribió durante muchos años y que estuvo bastante obsesionado con toda esta cuestión del desarrollo económico, y en ese sentido escribió este librito que está bueno para introducirnos en la cuestión. Sin embargo, bueno, tenemos que advertir también que tiene ciertos sesgos eurocéntricos por momentos clásicos de los economistas, tanto ortodoxos como los heterodoxos también, ¿no? Para unas posturas que puedan salir del eurocentrismo, me parece a mí que es necesario ver posturas, propuestas alternativas al desarrollo. ¿Se entiende? Es decir,
tanto los heterodoxos como los ortodoxos se sitúan dentro de una mirada donde hay un desarrollo hacia el cual hay que ir, que está vinculado a lo que conversábamos la otra vez en torno al crecimiento económico medido por el PBI. ¿Bien? Es decir, siempre adentro del sistema capitalista. Pero bueno, es un autor que tiene cierta legitimidad dentro del campo y que la verdad que está bueno para elaborar estos temas, además de que va a estructurar la materia. De forma complementaria vamos a estar utilizando otras fuentes bibliográficas que para esta temática en particular, que es el periodo colonial, cómo es la consolidación, cómo es la forma que adquiere la economía y la sociedad, ¿no? Y las relaciones sociales, es decir, la política dentro del periodo colonial. También nos vamos a estar informando de otra publicación que les comenté en la clase anterior, que es el número 40 de la revista Pasado y Presente, que versa sobre los modos de producción en América Latina. Ahí vamos a tener autores como Laclau, Sardorian, Garavaglia, que bueno, van a estar hablando sobre el hecho colonial y cómo eso instala las relaciones de dominación en la región. Bueno, en ese sentido, ahora vamos a estar viendo el papel dinámico del comercio en los orígenes del primer ordenamiento del sistema mundo. Que ya advertíamos que vamos a ser críticos de esta postura, pero igual la vamos a presentar. Las rutas mercantiles y la expansión comercial de Europa. Posteriormente vamos a ver el sistema político colonial, es decir, ya vamos a estar adentro del sistema colonial, analizando sus particularidades y sus principales grupos sociales. Es decir, vamos a tratar de caracterizar el sistema más que la formación, ¿no? Porque el sistema como el conjunto de las distintas formaciones económicas y sociales, ¿no? Del periodo colonial. Pensemos que el concepto de formaciones económicas y sociales da cuenta de cada experiencia empírica. ¿Se entiende? Es decir, por ejemplo, una formación económica y social particular a la luz de la historia va a ser, por ejemplo, el actual territorio argentino. ¿Bien? Sin embargo, tenemos una historia en común compartida con nuestros hermanos y nuestras hermanas latinoamericanas, donde el hecho colonial es fundante. En ese sentido vamos a estar viendo cómo se desarrolla la producción, la dinámica económica y su localización en América Latina, para posteriormente adentrarnos en las particularidades que adquiere en el actual territorio argentino, es decir, ver las economías regionales que el autor caracteriza de subsistencia, los principales circuitos socioeconómicos que van a estar fluyendo por estas economías regionales, y bueno, y cómo se distribuye el ingreso y la acumulación de capital entre los grupos sociales. En el próximo encuentro vamos a estar viendo también la etapa que se caracteriza como de transición, ¿no? A partir del motor dinámico que va a ser para este periodo el Río de la Plata como puerto que conecta con Europa, ¿sí? Y en ese sentido, bueno, las reformas borbónicas son un hecho fundante para la gran epopeya que fue la independencia de España, ¿no? Un proceso que vamos a estar viendo en el encuentro que viene. Y posteriormente, una de las guerras civiles más largas de la historia. Si bien la independencia de España fue una de las grandes revoluciones de la historia, a mi parecer, por la cantidad de población liberada, por la cantidad de tierras liberadas, bueno, la guerra civil que se vino después en nuestro territorio es de las guerras civiles más largas en la historia de la humanidad también. Y cómo eso deviene en la construcción del Estado-Nación que posteriormente va a habilitar al modelo de agroexportador primario. ¿Bien? Así que bueno. Pasamos a la primera parte de la formación económica y social colonial. Hoy vamos a estar viendo un periodo histórico que va desde el siglo XVI
¿no? Porque, bueno, el descubrimiento de América es en 1492, hasta el siglo XVIII. ¿Bien? Bueno, empezamos por acá. El contexto internacional, ¿no? Bueno, un poco habíamos conversado sobre este tema en el encuentro anterior, y en ese sentido vamos a ver cómo el Nuevo Mundo, hasta el descubrimiento de América, las relaciones... La pantalla. Ahí está. Ujú. ¿Ahí está? Sí. ¿Sí? Ahí se ve, ahí se ve. Bien. Hasta el descubrimiento de América, las relaciones económicas de los europeos con aquellos quienes trataban en el cercano y el extremo oriente, ¿no? Lo que habíamos visto en la clase anterior, y también África, tenía dos manifestaciones principalmente, que era el comercio y o también el pillaje, ¿no? Es decir, la piratería y el despojo, que se consolidaron como los rasgos dominantes en la primera etapa de expansión de las ciudades mercantiles y consecuentemente de las potencias marítimas. En ese sentido, cuando esto no era posible, se establecían relaciones comerciales, ¿no? Que eran más o menos normales y se basaban en el intercambio de productos originarios de Occidente, por ejemplo, especias, azúcar, bienes suntuarios, ¿no? Que eran producidos en Oriente. Es decir, que como norma general, los comerciantes occidentales no organizaron en la periferia, como se diría más tarde, empresas industriales o agrícolas. Mientras que la realidad que encontraron en América rompió con todos los moldes que existían dentro de la expansión comercial europea, ¿no? Sí. Con el descubrimiento de América, los europeos se encontraron con civilizaciones aborígenes. Algunas eran más avanzadas, como los incas y los aztecas, y en menor medida también los mayas, que eran civilizaciones que pudieron ser sometidas por la fuerza, o también regiones donde no había civilización alguna, es decir, donde había vastos recursos naturales inexplorados. Perdón, Manuel, pero cuando decís civilizaciones más avanzadas, ¿cuál es el parámetro que estamos utilizando, digamos? Desarrollista, parámetro desarrollista. Hoy estamos con Aldo Ferrer. Estamos haciendo una presentación de Aldo Ferrer. Después vamos a estar complementando con otros autores más críticos. Es importante hacer esta advertencia. Pero bueno, sí, obviamente que eran civilizaciones con sus particularidades, y cada civilización tiene su derecho a autonomía y a ser. El tema es que, bueno, como les dije en un principio, Aldo Ferrer es desarrollista. El desarrollo tiene una única dirección. Esa dirección es el capitalismo en su momento industrial, posteriormente cognitivo virtual, digamos, en el modelo actual, pero en esa dirección, es decir, en el desarrollo de sus fuerzas productivas, en el conocimiento de la ciencia, ciertos patrones que son eurocéntricos. ¿Bien? Ujú. Pero bueno, en esa comparación histórica se puede decir que se encontraban menos desarrolladas en términos capitalistas. Por lo cual pudieron ser también sometidas por la fuerza estas civilizaciones. ¿Se entiende? Es un factor determinante. Y bueno, el primer tipo de relación económica que se estableció, dadas las condiciones imperantes que existían en el momento del encuentro entre estos dos mundos,
fue la relación de pillaje, ¿no? Es decir, el saqueo directo, el hurto, el robo. Posteriormente surgió la necesidad de organizar la producción por parte de los europeos de manera directa. Allí los conquistadores y los colonizadores se organizaron para poder explotar los recursos naturales y la mano de obra disponible. Es decir, que por primera vez en la historia de Europa, ¿bien?, de la historia comercial europea, se presentó a gran escala las necesidades de organizar la producción directamente. Esto es, conjugar factores productivos, como lo son el capital y la mano de obra, para el aprovechamiento de los recursos naturales. ¿Bien? Fíjense que el autor, a la hora de hacer estos planteos, los está haciendo desde Europa, un poco lo que planteaba la compañera, ¿no?, a la hora de pensar su tesis, ¿no? Bueno, sí, este es un argentino que con las mejores intenciones, porque más allá del saqueo y etcétera que padecieron los pueblos originarios, él está viendo dentro del parteagua que vamos a profundizar más en la clase que viene, que es cuando se empieza a desarrollar una ideología, la disputa ideológica dentro del territorio nacional, por las particularidades que vamos a ver en la clase de hoy. Bien, pero el punto de partida ideológico fundante en nuestro territorio actualmente argentino es la disputa entre civilización y barbarie. ¿Dónde nos situamos en esa lógica? Están quienes se sitúan del lado de la civilización, como que tiene su principio de integración en su momento en el progreso, orden y progreso, y que posteriormente la noción de desarrollo va a ser continuación. Y bueno, y quienes creen en el desarrollo y la potencialidad de las identidades que están en este territorio y que tienen que ser potenciadas. Pero bueno, retomando, este nuevo escenario para los europeos que conquistan América Latina plantea nuevos problemas. El primer orden de problemas gira en torno a la mano de obra y la organización de las unidades productivas que van a generar. El segundo es la ocupación territorial, que adquiere una escala inconmensurable, que la van conociendo la escala con el devenir de los años, porque es como que no se les terminaba más. Es más, es muy interesante, hay unas cartas de los viajes de los naveros, ¿no?, de quienes viajaban como Colón. Creo que cartas de Colón también existen, donde describen el territorio descubierto. Y ellos están fascinados, además de que se los quieren vender a los reyes, ¿no?, para financiar sus viajes. Las descripciones que hacen son, imagínense, llegar a esta tierra que tenés recursos naturales todos, es bastante interesante. Eso figura también, aparece en el problema del otro, de Todorov, que utiliza como recurso, como técnica, la recopilación de esos datos secundarios, que son las cartas de los viajeros. Y ahí también trata la cuestión, ¿no?, del ser humano, porque, como vamos a ir viendo, la cuestión de las razas y el color de la piel va a definir el carácter de ser humano o no, y la posibilidad también de explotar su trabajo de forma esclava. ¿Bien? Bueno, asimismo también aparece la cuestión, la problemática de la organización político-institucional de los nuevos territorios y cómo captar la riqueza para las metrópolis, ¿no? En este sentido, el Imperio Español fue el que contó con la mayor disponibilidad de mano de obra, que organizó principalmente en torno a la mita y el yaconazgo. ¿Bien?
No sé si saben en qué consistían la Mita y el Yaconasco. No, no, la verdad que no. Bueno, básicamente era una organización del trabajo que se desarrolló en torno a las minas, que lo vamos a estar viendo ahora a continuación, pero las minas principalmente del Potosí, en América del Sur, que consistían en que la administración colonial centralizaba en el contacto con los caciques, ¿no? Fue centralizando la producción en torno a, por ejemplo, a la unidad productiva, porque no solamente era la mina, sino también en unidades, por ejemplo, de explotación de grandes, de frutas tropicales, por ejemplo, las cañas de azúcar, pero la mita particularmente lo que consistía en que la mano de obra indígena tenía que cumplir, tenía que ir a la mina, por ejemplo, era un reclutamiento que se hacía una vez al año, en la cual iban los indígenas de las distintas colonias a la mina y eran explotados de una manera brutal, ¿sí? Sin salario, no era una relación directa, o sea, era una esclavitud, pero al mismo tiempo, como vamos a ver más adelante, la esclavitud también tenía un problema, que era la subsistencia del esclavo. ¿Se entiende? Es decir, a la larga, con el desarrollo de las fuerzas productivas, termina siendo más costoso mantener un esclavo para explotarlo que el trabajo surja como un contrato libre en donde yo no, el capitalista, ¿no? Contrata el trabajo a un valor dado y saca un plusvalor. Bueno, la mitad es una instancia que está en el medio y que organizó a la sociedad colonizada para la explotación de las minas, principalmente de las minas del Potosí. Pero bueno, esta fue la principal fuente de mano de obra dentro de las colonias españolas. El resto de las potencias, bien, porque es importante advertir también que no era solamente España, ¿no? Sino que también las otras potencias coloniales en América del Norte estuvieron los ingleses, digamos, pero también en el Caribe se encontraban los holandeses, los franceses y también los portugueses en Brasil, ¿no? Ujú. Y cada una de las relaciones coloniales que se van instalando, bueno, van a tener sus particularidades. Por ejemplo, el caso de Portugal es muy significativo porque en una de las guerras, para el 1600 o el 1700, no recuerdo, tendría que checar este dato, la corona portuguesa pierde allá en Portugal y migra a la colonia y todos sus cortesanos, todos los que brindaban servicios a la corona, migran a Brasil. Entonces Brasil se consolida como el imperio. ¿Bien? Mientras que por otro lado, en América del Norte se va dando, por las características de la población de la Europa del Norte, como son los ingleses, se va dando una parcelización de la tierra, eh, porque ¿por qué viajan? Hay una migración masiva de Inglaterra y Holanda y todos los países de Flanders a América del Norte por
por la guerra los conflictos protestantes. Entonces, esa ética protestante migra a América del Norte y consolida poblados. Va poblando. No es tanto para el despojo, sino para el poblamiento que va a migrar. De esa manera, bueno, también Max Weber hace una investigación icónica de la sociología clásica, ¿no? Que es la ética protestante y el espíritu del capitalismo, y va a decir que esa parcelización de tierras y el ascetismo que llevan adelante quienes las trabajan van a desarrollar lo que es posteriormente el capitalismo. Bueno, el caso de América hispánica es otro. El Imperio Español fue el que contó con la mayor disponibilidad de mano de obra y la organizó en torno a la mina. ¿Bien? La ocupación territorial que desarrollaron a gran escala respondió a la localización, ¿no? de las actividades productivas, ¿no? Mientras que la organización político-institucional se encontraba reflejada, por un lado, en la creación de instituciones que fueron la manifestación, por ejemplo, de la soberanía colonial en los territorios, que era trasplantada desde la madre patria. ¿Bien? Y por otro lado, en la creación de medidas que tendían a establecer un equilibrio político buscando entre las distintas fuerzas sociales que predominaban en la colonia, ¿no? Para el caso de América, de la América española, estos eran la administración, ¿no? La administración colonial, el clero y el desarrollo de las oligarquías locales, ¿no? Que se van a ir formando. Y bueno, y de esta manera se va a ir construyendo una correlación de fuerzas dentro de la vida colonial que van a estar contraponiendo sus intereses y obligaciones respecto del poder central, ¿no? Para el manejo político en el territorio que estos grupos sociales van a estar habitando. Es decir, desde la metrópoli van a estar haciendo demandas que los que van a estar acá dominando el sistema colonial, bueno, va a estar en disputa esas relaciones, ¿no? Bueno, y en realidad lo que está en disputa ahí, perdón, son los recursos, ¿no? O sea, toda la oligarquía local está constituida por los comerciantes, sobre todo, que explotan y manejan el comercio. completamente. Pero bueno, el comercio es fundamental, pero la disputa por el poder va a tener distintas expresiones. ¿Y cómo? A ver, perdón que interrumpa, pero cuando hablabas del formato que se da en Estados Unidos, ¿podés volver a repetir esto de la colonización desde los protestantes? Sí, claro. No, ahí lo que es importante pensar es que son distintas potencias europeas las que van a estar colonizando América. Depende de qué metrópoli es la que va a desarrollar a sus colonos, van a ser las características del sistema colonial que van a vivir. Mientras que en América del Norte van a viajar protestantes que se van a instalar como colonos. ¿Bien? Fíjense, también otra particularidad, que esto esto lo plantea Galeano, que me parece muy importante. Y Las Venas Abiertas de América Latina es un hermoso libro para leer en torno a este tema, que es y esto lo vamos a ver más en profundidad después, el hecho de que donde había mayores civilizaciones en América Latina es donde se dieron los mayores niveles de explotación y expoliación de riquezas. Pero bueno, volviendo a lo otro, en América del Norte se instalan pueblos de lo que es
actualmente, ¿no? Lo que era Inglaterra, Bélgica, Holanda, etcétera. Bien, que lo que van a hacer es, por un proceso interno de Europa, tienen conflictos en torno a la lectura oficial de la Iglesia, ¿no? De la lectura de la Biblia oficial. Eso genera el protestantismo. El protestantismo consistía a grandes rasgos en que cada cual pueda leer y tener una interpretación propia de la Biblia y los santos mandamientos. Entonces eso lleva, para esto ya hablando en términos de Weber, a un ascetismo, una ética particular de los pueblos protestantes, donde la salvación para el mundo divino se da en vida. Entonces, esta cultura lo que plantea es: yo me voy a ir al cielo si trabajo, cuido a mi mujer, etcétera, toda una serie de cuestiones, ¿no? Que, bueno, básicamente Weber lo que va a plantear es que es el espíritu embrionario del capitalismo. Pero particularmente en torno al sistema colonial, lo que se da es que estas personas van y se instalan en América del Norte, se quedan a vivir, no quieren expoliar, sino que quieren desarrollar esos territorios. Están migrando, es la primera oleada migratoria hacia América. Profesor, y entonces, ¿quién hizo la matanza de los aborígenes norteamericanos? Porque No, bueno, la matanza de los aborígenes norteamericanos los hicieron estos muchachos. ¿Los colonos? Claro. Porque la diferencia siempre se marca en que en Latinoamérica no se, me pongo como, nos esclavizaron, y en Norteamérica directamente los mataron. No, pero hay que hacer una cuestión, hay que ver una cuestión ahí, que lo vamos a ir viendo, pero principalmente, ¿dónde estaban instalados los grandes polos civilizatorios en América Latina? Esto es al sur de la frontera. Si te fijas, las culturas precoloniales en América del Norte, y no me quiero extender mucho en América del Norte, me interesa que quede esta idea. Sí, porque es un tema mínimo dentro de todo lo que tenemos que ver hoy. Pero bueno, para empezar eran mucho menos. No sé cuántos eran, pero en América Latina eran 90 millones. Claro. Y después van a quedar el 10%. ¿Se entiende? Era mucha la población indígena. Era mucho el territorio y mucha la población. Pero los tres grandes polos civilizatorios son los aztecas, los mayas y los incas. Y si te fijas, los aztecas están en México, los mayas están en México, pero también en toda la zona más del Caribe. Y los incas... Pero Toda la cordillera. Toda la cordillera, sí, toda la parte del Alto en América del Sur. Pero bueno, nada, esto para hacer a grandes rasgos, los protestantes en América del Norte, no había grandes poblaciones en América precoloniales en América del Norte. La América hispánica se lleva domina a las grandes civilizaciones de este territorio, domina a los aztecas, domina a los incas y domina a los mayas. Y los portugueses a la larga se instalan acá. Esas son las particularidades de los sistemas coloniales. Ahora bien, ¿qué genera esto? Que el gran caudal de mano de obra a ocupar en la explotación de recursos naturales que había en este territorio queda del lado de la colonia española. Mientras tanto, en las otras regiones, las otras metrópolis,
van a tener que traer mano de obra esclava de África para desarrollar la explotación. ¿Bien? Y también, o sea, me parece, yo no había escuchado eso, bueno, esa diferencia entre esa visión y entre esa mirada de ocupación de América del Norte y de expoliación de América del Sur, ¿no? Creo que eso es muy interesante como un Sí, planteo. para comprender el lugar que ocupan en la historia uno y otro. Y Completamente. también lo que se dice también como una diferencia importante fue cómo se repartieron las tierras, ¿no? No se repartieron como acá. O sea, allá no había grandes terratenientes como hay acá. Claro, O por lo porque menos exactamente, porque allá los que fueron a poblar. Entonces, poblaron con parcelas de tierra más chicas. Acá, en América Latina, posteriormente, el desafío es poblar esta extensa tierra después de la matanza brutal de indios, de aborígenes. claro, pero que no venga a Inglaterra y se quede con todo. Sí, eso plantean también, ¿no? Los historiadores. Bueno, es decir, en la América colonial, el rasgo distintivo de la organización colonial fue el régimen monopólico y excluyente impuesto por la metrópolis. ¿Bien? O sea, las potencias coloniales debieron crear los cauces que eran los más adecuados para confiscar la riqueza que estaban expropiando en el Nuevo Mundo. Y esto lo lograron mediante métodos que eran indirectos, como por ejemplo para la captación de recursos, como por ejemplo impuestos y contribuciones, eh, pero también de manera directa a través de la explotación de recursos naturales por parte de funcionarios de la corona, ¿no? Y esto lo realizaron a partir de una organización económica, todo lo que es la colonia española, ¿no? Estamos hablando. Esto lo organizaron, esta expoliación, a partir de un régimen que era monopólico y que excluía de impuestos a la metrópoli. ¿Bien? Bueno, respecto de la producción colonial y su localización, ¿no? ¿Dónde se producía en América, las colonias en América Latina y dónde se ubicaba esta producción? Las metrópolis buscaron en América los productos que eran tradicionales del comercio dentro de esa época, ¿no? También hay que situarse, es el periodo de consolidación a nivel mundial del mercantilismo, ¿no? Un poco lo vimos en la clase pasada, pero básicamente el mercantilismo es una etapa previa al capitalismo en las cuales el valor, la generación de riqueza, la acumulación de riqueza, se daba más en el intercambio que en la producción misma. ¿Bien? Y estos intercambios se daban entre distintas regiones, ¿no? Y bueno, en ese sentido, lo que tienden a buscar los colonos en las tierras, en el Nuevo Mundo, que descubrieron América Latina, era, bueno, básicamente metales y piedras preciosas, principalmente el oro, ¿no? Y después azúcar, que era un bien muy preciado, y también cultivos tropicales, ¿no? Y el azúcar y los cultivos tropicales fueron los que le dieron origen al sistema de plantaciones con mano de obra esclava, ¿sí? Que se dio principalmente en el Brasil y todo lo que es por arriba de la zona incaica, ¿bien? Tipo lo que hoy por hoy es Colombia, Venezuela. Allí se daba la explotación de la mano de obra en plantaciones y con mano de obra esclava, ¿no?
Bueno, pero es fundamental el descubrimiento de yacimientos de oro y minerales preciosos fueron lo que más les quitaba el sueño a los europeos. Y en ese sentido, España fue la más exitosa. Y entre otros factores, al mismo tiempo, fue lo que la consolidó durante el siglo XVI, ¿no? El siglo posterior al descubrimiento, todos esos 100 años, España dominó todo, el mundo, el nuevo mundo, el sistema mundo de ese entonces se consolidó España como la gran potencia, pero al mismo tiempo ese descubrimiento de oro va a ser el factor principal de su decadencia posterior. ¿Por qué? ¿Por qué se da esto? Básicamente porque en simultáneo en Europa y de manera proto-industrial se va desarrollando, todavía en Estados Unidos no, todavía no, en Estados Unidos es a partir de 1700, pero en 1600, al calor de todo de este nuevo posicionamiento en el mundo que adquieren estos países, y además hacia adentro de Europa misma, fíjense, en la clase anterior hablábamos que todo el desarrollo giraba en torno al mar Mediterráneo y las civilizaciones alrededor, como Constantinopla, ¿no? Roma, etcétera, ¿no? Grecia, etcétera. Ahora, los sectores, las regiones de Europa más protagonistas de este periodo histórico son las que dan al Océano Atlántico. ¿Se puede ver? España, Portugal, Inglaterra, Holanda, ¿no? Todas miran al Atlántico. Y al mismo tiempo, dentro de estas nuevas potencias que se van desarrollando en este periodo, lo que va a pasar es que España, que es la que en un primer momento tiene la dominación, porque descubre la mayor cantidad de tierra, porque tiene a las civilizaciones más ricas y encima descubre yacimientos de oro, posteriormente va a iniciar un proceso de decadencia. Que básicamente, ¿qué va a pasar? Que el oro y los minerales preciosos son recursos escasos que en un determinado momento la expoliación llega a su fin. ¿Bien? Mientras que toda esa abundancia que tenían la utilizaban para comprarle principalmente a Inglaterra y Holanda los bienes manufacturados de el proto desarrollo industrial que va a desencadenar en la revolución industrial del siglo XVIII. Pero durante todos estos 2 o 3 siglos, España va a tener una abundancia que puede pensarse como un derroche, en donde no va a desarrollar sus fuerzas productivas por la expoliación misma. Ok. Bueno, y en este sentido, en consonancia con las características del sistema mundo que se van consolidando, las actividades más dinámicas de la economía, de las economías coloniales, fueron aquellas que se encontraban ligadas al comercio exterior. Aquellas economías coloniales que exportaban uno o pocos productos de la producción se realizaban por lo general en unidades productivas de gran escala sobre la base del trabajo servil, ¿no? Y los grupos propietarios y comerciantes que se relacionaban con las actividades exportadoras eran las de mayores ingresos. Asimismo, también percibían grandes sumas de ingresos los altos funcionarios de la corona y el clero, ¿no? Otro factor fundamental. Estos grupos sociales constituían la demanda, ¿no? Dentro de la economía colonial. Es decir, la demanda de la economía colonial en su enclave con Europa. Esto que estábamos diciendo del factor de la decadencia de España, bueno, tenía que ver con esta demanda que no respondía a la producción en sí, ¿no? de bienes.
Bueno, estos grupos constituían la demanda dentro de la economía colonial y eran los únicos sectores en condiciones de acumular adentro del sistema colonial, ¿no? Constituían asimismo el mercado interno de la colonia y la fuente de acumulación de capitales. Por el otro lado se encontraban las masas de trabajadores que eran trabajadores serviles, que se mantenían casi siempre fuera del mercado, ¿no? El mercado colonial de intercambio de bienes, ¿no? Y se proveían ellos mismos su subsistencia. Acá hay un tema que a mí me interesa como línea de investigación para venir. De hecho, un poco a mí me convocaron a esta materia porque tengo un trabajito que les compartí donde trato de empezar a indagar sobre estas cuestiones. Bueno, el rastreo de la economía popular en otros periodos históricos, ¿no? Y rastrear esa economía popular tiene que ver con los sectores subalternos, ¿no? Aquellos trabajadores, los esclavos, los trabajadores explotados en las mitas, ¿no? Y el trabajo servil, que a su vez se proveían a ellos mismos los bienes necesarios para la subsistencia. Ahí, en esa economía de subsistencia, había una economía popular. Bueno, en este sentido, retomando, la expansión de las exportaciones y el aumento de los ingresos de los usufructuarios del sistema podían dar lugar a un crecimiento del mismo sector exportador, ¿no? Siempre pensando en un sector exportador monopólico, ¿no? Mediante la ocupación de mayor cantidad de mano de obra, de capital y recursos naturales para la explotación. Pero esto no repercutía en la diversificación de la estructura productiva interna, tanto por la persistencia del carácter monoproductor de las actividades de exportación, como por el drenaje de mayores ingresos hacia la compra de bienes importados. ¿Bien? Es decir, a la larga ese sector exportador, al ser monoproductor, no podía diversificar la estructura productiva y era factor del letargo, digamos, ¿no? El letargo, pensando con Aldo Ferrer, en el desarrollo de las fuerzas productivas, ¿no? En la América Latina / española, la minería de plata constituyó el principal producto de exportación del Nuevo Mundo. Para poder garantizar la apropiación de ese excedente, la corona diseñó un sistema comercial basado en el monopolio, ¿no? Y desde mediados del siglo XVI, los comerciantes españoles controlaban el comercio en las colonias. Y esto iba desde... A ver. Bien. Y esto iba desde Sevilla, a ver, esperen, acá. ¿Están viendo? ¿Pueden ver el mapa? Sí, lo vemos. Bueno, estas son las principales rutas comerciales del monopolio de exportación que generaba la colonia española. Y tenía una doble dirección. Olvídense por el momento de la ruta que sale desde Buenos Aires hacia Sevilla. ¿Bien? Nos vamos a centrar de la ruta que sale desde Sevilla, ruta de las flotas, ¿no? Que va hasta Portobelo, y de allí, en Portobelo, lo que hacía era llevar manufacturas de Europa al sistema colonial, a la clase dirigente de las colonias, y hacia el norte iba hasta Veracruz, ¿no? Y Acapulco, desde Portobelo, y posteriormente también pasaba por
llegaban a Veracruz para abastecer de productos europeos a la Nueva España, y los galeones llegaban también al Caribe para abastecer, llegaban a través del Caribe, es decir, por el Pacífico, para abastecer el virreinato del Perú. Esto es lo que se conoció como el sistema de flotas y galeones, ¿no? Era una comarca de barcos significativa, acompañada de tropas militares también muy poderosas, muy cuantiosas, porque también hay que pensar que este es el periodo de la piratería, ¿no? Es la época de los piratas que están buscando saquear a estos barcos que traían a América productos manufacturados para, para las clases dirigentes, y posteriormente, bueno, llegaban hasta Panamá y de ahí a Lima, que era el gran centro de América del Sur, que posteriormente se distribuía en otras ciudades por tierra, como Potosí, y mientras que el oro y la plata hispanoamericana debían seguir el camino inverso para llegar a España. ¿Se entiende? Es decir, el sistema de... Sí, Cruzaban por el canal de Panamá. exacto. ¿Y ellos sabían que estaban en otro océano? Porque en ese momento se supone que llegaron a América buscando las Indias, ¿no? Y ahí descubrieron América. El tema es que del otro lado ya no es más el Atlántico, es el Pacífico. ¿Ellos conocían esto o todavía no se había hecho la cartografía o pensaban que era la misma masa de agua? Yo lo que te puedo decir es que o sea, la verdad que desconozco el desarrollo cartográfico de aquel entonces, completamente sincero. Lo que sí te puedo decir que lo que te estoy describiendo, el sistema de flotas y galeones ya no es el relato ingenuo de que estas son las Indias, sino que efectivamente saben que este es un nuevo territorio, un nuevo mundo, hay un nuevo mundo, lo están explotando, consolidaron un sistema colonial para la explotación de este nuevo mundo, y la ruta, el circuito comercial que van a consolidar es monopólico, lo detenta la corona española, que sale desde Sevilla con manufacturas, que era lo que les comentaba anteriormente, ¿no? Esto del letargo que tenía posteriormente, ¿no? La condena que termina padeciendo España, que de ser la gran potencia porque descubre el oro, se aburgué, se queda cómodo en esa posición y le compra a Inglaterra y a Holanda las manufacturas que van a ser el desarrollo capitalista. Por eso Inglaterra y Holanda, que al mismo tiempo son los que se van a América del Norte, por eso la ética protestante, porque la ética protestante está escapando de la corona, de las cruzadas en algún punto, ¿no? De la Inquisición, de la persecución que hace la Iglesia en Europa. ¿Bien? Escapan a América del Norte, pero al mismo tiempo van desarrollando la protoindustria. Esta protoindustria es la que compra España con el oro que expolia, y el circuito lleva con el sistema de flotas y galeones todas esas manufacturas para abastecer a las distintas colonias, ¿no? Portobelo, Acapulco, Veracruz, Cartagena, Lima, Callao y Potosí, ¿no? Potosí como última escala. Potosí es donde está la gran mina, Cerro Rico. el Cerro Rico, y De donde toda se la va a plata. dar, exacto, la plata del Potosí, que va a ser la fuente de expoliación, que es interesantísimo leer a Galeano para esto, pero que al mismo tiempo lo que va a hacer es un desarrollo urbano inusitado en la época. Potosí para el 1600 es la ciudad más rica del mundo.
es donde el consumo, la riqueza per cápita va a ser mayor en todo el mundo. Va a haber una opulencia en Potosí que no hay en el resto del planeta para el 1600. Incluso superior que en la misma España. Va a tener un desarrollo, van a pasar a tener 200.000 habitantes, sin contar, ¿no? la mano de obra indígena. Va a tener una explotación tan brutal con la mita de las minas que bueno, va a llevar a la misma decadencia posterior, ¿no? Pero bueno, lo importante es ver, en este momento, es ver esta ruta, este circuito económico que se da de bienes manufacturados de Europa que compra España a Inglaterra y Holanda y que sale de Sevilla para todo el sistema colonial latino, español, y cómo lo va distribuyendo, ¿no? A través de estas flotas Y la ruta hacia Buenos Aires no era, o sea, ya vamos a llegar, Néstor. Perdón. Nosotros estamos todo el tiempo yendo hacia ahí. Perdónenme todo este preámbulo, pero creo que es importante porque son cuestiones que hacen a que tengamos una comprensión histórica más, porque si para mí partir de la Revolución de Mayo no va. De hecho, cuando me plantearon la materia, íbamos a partir desde el granero del mundo. Claro, no. Pero lo que te quería preguntar es que, o sea, que la ruta esta de Sevilla hacia Centroamérica y la distribución así de los productos manufacturados, ¿es previa a la ruta a Buenos Aires? Esperá, déjame desarrollar. El circuito naval va a ir hasta Lima. ¿Bien? Lima Callao. Sí. En América del Sur. Posteriormente, el sistema es un sistema primitivo que va a través de mulas. Pero ahora lo vamos a ver. Bueno, de forma que los españoles a ver. Bueno, entonces iban a migrar, la continuación hasta Potosí era a través de mulas, ¿bien? De manera que las regiones que más se desarrollaron durante la América colonial son aquellas que asentaron sus actividades exportadoras. Que entonces eran las minas, porque todavía no había otro tipo de explotación, ¿no? Sí, se van a ir desarrollando las plantaciones, etc. Pero lo más importante son las minas, exactamente. Manuel, tenemos pantalla negra, ¿eh? Uy. ¿Ahí? Sí, ahí se ve. Ya la recuperamos. Bien. Bueno. Sí, posteriormente. Bueno, y el oro y la plata posteriormente tenían que hacer el camino inverso, ¿no? Que hacían los bienes manufacturados. Salían de Potosí en mula hasta Lima, en Lima iban por el sistema de flotas y galeones y pasaban todos ese camino. De esta forma los funcionarios españoles podían proteger el transporte de mercaderías y metales preciosos y también someterlo a tributación, ¿no? Hay una carga fiscal muy fuerte por parte de cada paraje que va haciendo toda esta ruta del oro, la plata. Y al mismo tiempo la escasez y los precios altos de este sistema son los que terminan impulsando el contrabando.
Bien, y ahí nosotros en la historia tenemos un lugar protagonista que vamos a estar desarrollando. Bueno, por otra parte, las regiones que más se desarrollaron fueron aquellas que se sentaron en la actividad exportadora, ¿no? Mientras las que se dedicaron a satisfacer el consumo interno o su propia subsistencia tuvieron poca o relativa importancia dentro de la economía de la época. Por ejemplo, Buenos Aires, ¿no? O todo lo que es el actual territorio argentino. Bueno, respecto de esto que hablábamos de la americanidad, ¿no? De cómo se construye la civilización, ¿no? ¿Cuál es el corte? ¿Cuándo empieza una nueva civilización, ¿no? De alguna manera lo que plantea Ferrer es que los europeos crearon nuevas civilizaciones sobre la base de la población nativa, ¿no? Esto se daba con el agregado de los esclavos de origen africano, los mismos conquistadores y luego los colonizadores y los inmigrantes provenientes de Europa, ¿no? Las estimaciones eran que previamente al desembarco de Colón, el continente contaba con una población de aproximadamente 60 millones de personas y que un siglo más tarde sobreviviría solamente el 10% de la población, de esta población nativa precolonial, y la historiografía lo que plantea es que el factor principal, además, ¿no? del genocidio que se desarrolló, fue que los colonos trajeron consigo, los colonos y los esclavos trajeron consigo Las pestes. las pestes, exactamente. La viruela, la porquería venera, todo eso. El sífilis, sí, todo. Todas esas plagas que además, imagínense que el proceso migratorio fue brutal, ¿no? En sus dimensiones, en la escala, ¿no? En la cantidad por ejemplo, de mano de obra esclava, que fue masiva, para lo cual las civilizaciones precoloniales no se encontraban, no tenían bueno, ahí ya hablamos en términos biológicos, pero no tenían, ¿cómo se dice?, anticuerpos. Claro. No tenían los anticuerpos como para defenderse de ese dispositivo de la guerra. Por otra parte, el tráfico de esclavos que provenían de África constituye, como les estaba diciendo, el otro gran acontecimiento demográfico, ¿no? Que no tendría precedentes en la historia de la humanidad. Se estipula que entre 1500 y 1800 ingresaron a América cerca de 6 millones de esclavos africanos, ¿no? Es decir, que la estratificación social y las relaciones de poder de estas nuevas civilizaciones reflejaron dos fenómenos fundamentales, ¿no? De la conquista y la ocupación territorial. Por un lado, la concentración en la propiedad de la tierra y los recursos naturales, y por el otro, el sometimiento de las poblaciones nativas y los esclavos africanos, ¿no? Bueno, y esto, retomando a Aníbal Quijano, va a tener, se va a asociar fuertemente a la idea de raza y del color de piel, ¿no? Como dispositivo de dominación y básicamente como dispositivo de poder, que como vamos a ver en la clase que viene, va a ser fundamental para instrumentar el hecho colonial, ¿no? La dominación dentro de este sistema, ¿no? ¿Cómo se organiza la dominación? Bueno, la dominación se regía por la idea de raza, y esto va a estar incluso hasta reglamentado normativamente, ¿no? Va a haber una estratificación, una jerarquización de las sociedades en base a el color y de dónde viene su descendencia. Y ahí la emergencia del criollo, bueno, va a ser un factor clave para que va a estar disputando poder dentro de las colonias, ¿no?
Así que, bueno, si les parece, nos tomamos un minutito para descansar un segundo, cargar mates, tomar agua, etcétera, y volvemos en 5 o 10, ¿les parece? Perfecto, sí, sí. Bueno, perfecto. Sí, profe. 5 minutos hagamos, 5. Bueno, Hagamos así, y 40. Y 40 Y 40 entra, dale. Dale, profe. por favor.